Hola estudiantes de sexto año, bienvenidos a esta nueva clase virtual. En esta ocasión vamos a empezar a abordar los temas vinculados al trabajo práctico número 5 eh, y ya con esto vamos a empezar a encaminarnos a la recta final para ir finalizando este primer cuatrimestre del año. En esta ocasión vamos a abordar la aparición del marxismo y cómo la doctrina marxista intenta resolver o solucionar los primeros problemas y las primeras crisis obreras que se producen en la historia de la humanidad, en lo que tiene que ver con la historia del trabajo, eh, teniendo en cuenta que el origen de la clase obrera, al igual que el de la burguesía durante la Revolución Industrial, trae aparejado una serie de conflictos por los reclamos de los derechos obreros que se empiezan a exigir, eh, vinculado a las condiciones de vida indigna que los obreros vivían durante este proceso de la revolución industrial. Las condiciones eran muy precarias y en algunos casos hasta infrahumanas, dado que tenían jornadas laborales extensas, no había descanso dominical, no estaba diferenciado el trabajo de los hombres con respecto a las mujeres y el trabajo infantil. El trabajo infantil era algo totalmente aceptado, cuando hoy en día sabemos que es algo que está prohibido. Las mujeres no tenían ningún tipo de derechos con respecto a, por ejemplo, poder amamantar a sus bebés o poder tener algún tipo de licencia médica eh, después del puerperio, o sea, después del parto. Eh, la expectativa de vida era baja porque los accidentes laborales eran altos, no había ningún tipo de seguridad social. Por lo tanto, frente a esas situaciones muy precarias de, de lo que era la vida de la clase obrera, surgen en la segunda mitad del siglo XIX luchas obreras por el reclamo de los derechos, y el marxismo aparece como una forma de tratar de dar una respuesta a esas luchas obreras y de tratar de encontrar una solución a esas luchas obreras. También hay que tener en cuenta que aquellos burgueses que lucharon por sus derechos civiles en el siglo XVIII y alcanzaron el poder entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y dieron origen a los gobiernos liberales europeos, después transformaron esos gobiernos liberales en gobiernos conservadores, y la actitud frente a los reclamos obreros fue de una completa represión. Eso es lo que inclina a muchas organizaciones obreras de la segunda mitad del siglo XIX a volcarse a la doctrina marxista o comunista y a las diferentes versiones, ¿m? Eh, como son, por ejemplo, el socialismo por un lado o lo que se va a llamar el anarcosindicalismo por el otro. Bien, para tratar de entender el origen del marxismo, primero tenemos que hacer una revisión de lo que fue la evolución de la teoría del conocimiento eh, entre finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. Eh, en ese sentido, para tratar de entender cómo evoluciona la teoría del conocimiento, vamos a revisar brevemente, muy por arriba, lamentablemente por no tener mucha disposición de tiempo para poder trabajarlo en profundidad, porque la idea es entender cómo aparece el marxismo, a tres filósofos que son René Descartes,
Immanuel Kant y Friedrich Hegel, eh, Descartes, cuando desarrolla su teoría y da origen a la corriente filosófica conocida con el nombre de racionalismo, nos presenta una tesis, una idea fuerza que él concibe, que es pienso luego existo, que la hemos escuchado en algunas ocasiones o la hemos escuchado mencionar en algunas ocasiones, pero muchas veces no hemos entendido qué es lo que significa este pienso luego existo. Eh, Descartes parte de concebir que la razón humana es el punto máximo del entendimiento, y por lo tanto, ese entendimiento es lo que pone al hombre por encima de todas las criaturas creadas. Descartes se apoya mucho en lo que se va a llamar deísmo como corriente filosófica, perdón, como corriente teológica. El deísmo entiende que el mundo fue creado por Dios. Es como una especie de bisagra entre la idea teológica del mundo medieval y la modernidad. El mundo fue creado por Dios, Dios le da sentido en orientación, da origen al mundo, pero una vez que el mundo ya está en marcha, este, se desentiende y deja al hombre como ser racional, como rey de la creación. Por lo tanto, el hombre a través de su razón gobierna la creación. Por lo tanto, ese pienso luego existo, en realidad lo que está diciendo es que la existencia humana, o sea, lo que existe y lo que se puede conocer, es lo que el hombre puede razonar, lo que el hombre puede pensar. Por lo tanto, la conclusión a la que llega Descartes es que solamente lo que se puede comprender es lo que es razonado por el hombre. Y la conclusión es que entonces solamente aquello que es demostrable empíricamente puede ser comprendido por el hombre. Lo cual no quiere decir, él no niega lo que no puede ser comprendido. Diríamos entonces que para Descartes, 2 más 2 es igual a 4, es algo que existe porque se lo puede comprender, pero no sabemos si existe Dios porque no lo podemos comprender por nuestra razón. Immanuel Kant, basándose en la teoría de Descartes, da un paso más allá y se pregunta qué es lo que podemos conocer y qué es lo que podemos demostrar que existe. Y él va a diferenciar la existencia de dos elementos, el fenómeno y el noúmeno. El fenómeno es aquello singular y corpóreo, y el noúmeno sería la esencia de las cosas. Ahora, el problema para Kant es que nosotros no podemos saber si existe el noúmeno. Podemos comprender la existencia de los fenómenos, pero no podemos saber si existe el noúmeno. O sea, que cuando yo veo a los seres humanos, veo seres singulares, corpóreos e individuales. Por lo tanto, yo puedo ver que existe Hernán, que existe Pedro, Juan, pero no sé si existe el ser humano. Basado en esa conclusión de Kant, Friedrich Hegel da un paso más allá e inicia lo que se va a llamar idealismo dialéctico. Eh, el idealismo dialéctico se basa en la siguiente teoría de Hegel. Solamente existen los fenómenos que se encuentran como pensamientos y actualizaciones del ser universal. Y esos fenómenos son aportes a las perfecciones del ser universal y por lo tanto la historia que los seres humanos desarrollan
es un constante devenir en el cual en realidad los seres humanos no intervienen. A ver, tratemos de desentrañar esto un poquito más y tratar de comprenderlo un poco más. En qué consiste? O sea, mi ser corpóreo, ¿sí? O sea, y todos los objetos corpóreos y materiales que me rodean no existen en sí mismos, sino que existen como pensamientos del ser universal. Él lo llama ser universal porque lo que desarrolla es otra corriente teológica llamada panteísmo, en la cual eh, el Dios creador no se diferencia de las criaturas creadas. Son como una especie de un uno difuso, en donde no se entiende bien dónde termina uno y dónde empieza el otro. Esa idea es lo que lo lleva a él a pensar que cada uno de nosotros y nuestras acciones somos actualizaciones del ser universal. Es como una especie de que somos marionetas de Dios. eh, lo que trata de explicar. Por lo tanto, yo no existo en mí mismo, sino que existo como una actualización de ese ser universal. Y la idea de Hegel es que eh, el devenir histórico es a consecuencia de que nosotros no actuamos voluntariamente y de manera libre, sino que actuamos por lo que el ser universal hace a través nuestro. Entonces, nosotros no podemos definir la historia y no podemos definir los actos históricos, sino que los vemos pasar. Es como una especie de película que está delante de nosotros, pasa y nosotros la vemos pasar y no podemos hacer nada para evitar que pase. Es muy complejo Hegel de entender. Un discípulo de Hegel y que después va a ser maestro de Marx, Ludwig Feuerbach, niega a su maestro y traslada el concepto de devenir histórico desde el idealismo dialéctico a lo que él va a llamar materialismo dialéctico. Y Feuerbach va a ser el primero en tratar de explicar desde el materialismo dialéctico los tres elementos eh, que vienen a representar esa dialéctica que encontramos por primera vez en Hegel. Eh, Feuerbach lo va a llamar materialismo dialéctico porque él lo que dice es, no, Hegel se equivoca, no puede ser que las cosas sean solamente espíritu o sean solamente idea, eh, las cosas son materiales, pero el espíritu no existe. Eh, es el tercer paso que va a dar la modernidad del deísmo teológico. Pasamos al panteísmo teológico y de ahí al ateísmo. O sea, si las cosas espirituales no existen, Dios no existe. Esa conclusión a la que Feuerbach llega y de la cual se va a inspirar Marx, basa el materialismo dialéctico en tres elementos. O sea, el devenir histórico se expresa de la siguiente manera. Hay una tesis representado en esta fórmula que tenemos expresada acá en la letra T, que permanentemente está en tensión y en conflicto y en enfrentamiento o lucha con una antítesis, o sea, con su contraria. Y de la lucha entre la tesis y su contraria surge una síntesis. Esa síntesis se convierte en una tesis que se vuelve a enfrentar a una antítesis, de donde surgió una síntesis, y este proceso se da sucesivamente. Eso es la forma en la que estos autores explican este proceso llamado devenir histórico. Karl Marx, discípulo de Feuerbach, lo que va a hacer es tomar al materialismo dialéctico de su maestro y transformarlo en una forma de interpretar la realidad social. O sea, a través de la idea del materialismo dialéctico, Marx lo que va a hacer es explicarnos
la realidad social. ¿Cómo lo va a explicar? Poniéndole nombre o palabras que representen a la tesis, a la antítesis y a la síntesis. Y esto lo desarrolla en lo que es, digamos, o sea, Marx es un filósofo muy prolífico en su obra de, literaria, tiene muchos escritos, muchos ensayos, pero digamos que hay tres obras claves para entender su pensamiento. El primero se llama La ideología alemana, el segundo es el Manifiesto comunista y el tercero es, digamos, su tratado de economía que se llama El Capital. Eh, en el Manifiesto comunista, justamente Marx lo que hace es desarrollar esta idea del materialismo dialéctico. Él inicia el capítulo 1 del materialismo dialéctico, se llama Burgueses y Proletarios, y él comienza la obra explicando que a lo largo de la historia lo que hemos vivido es una permanente lucha de clases. O sea, él no puede entender la historia de otra manera que no sea un enfrentamiento entre dos facciones, opresores y oprimidos. En realidad, el error de Marx es caer en lo que podemos llamar un reduccionismo. O sea, es concebir solo la historia como una lucha entre opresores y oprimidos, cuando en realidad todas las civilizaciones a lo largo de la historia no han vivido solamente como una lucha entre opresores y oprimidos. Por eso decimos que es un reduccionismo. Eh, en ese reduccionismo, Marx lo que plantea es que esta lucha entre opresores y oprimidos hoy la podemos representar en la lucha de clases entre burgueses y proletarios, siendo la burguesía la tesis, el proletariado la antítesis, el enfrentamiento, la lucha de clases, pero la diferencia de Marx es que la sociedad camina en este devenir histórico hacia una síntesis final, porque él justamente entiende que en algún momento llegaremos a una especie de fin de la historia. ¿M? eh, el fin de la historia va a ser una teoría desarrollada a partir del marxismo este, por muchos filósofos contemporáneos, y a través de lo que él llama la revolución se va a dar el paso hacia el comunismo. Esto es interesante porque en realidad Marx no entiende al comunismo como algo antagónico al capitalismo. En realidad, él está concibiendo al comunismo como un proceso superador a la etapa capitalista. Y eso queda claro cuando él plantea lo que llama materialismo histórico, del cual también hace algún desarrollo en el manifiesto comunista. Em, ¿Por qué? Porque él nos plantea que el capitalismo fue la etapa superadora del feudalismo. O sea, por lo tanto, en el devenir histórico, el capitalismo reemplazó al feudalismo. Por lo tanto, en algún momento de la historia, del devenir histórico, el capitalismo va a ser superado, va a aparecer una etapa superadora, y esa etapa superadora es lo que él considera comunismo. Por lo tanto, lo interesante de esto es que eh, la, la historia del siglo XX, donde el comunismo se desarrolla y donde llega a convertirse en una forma de gobernar, eh, lo que tiene de interesante es que se, se nos presenta como algo antagónico al capitalismo, pero en realidad Marx lo concibe como una etapa superadora, o sea que para que haya comunismo tuvo que haber capitalismo antes. Es esa idea de etapa superadora, Marx lo que se plantea es que el paso del feudalismo al capitalismo se dio
cuando apareció el lucro y la usura. Y por lo tanto eso generó, según él, la aparición de la burguesía y la concentración de bienes y el proceso de lo que él llama alienación de la clase obrera. Por lo tanto, solamente se va a dar el paso al comunismo cuando la clase obrera deje de ser clase obrera para convertirse en proletariado. Eh, para él no es un sinónimo hablar de proletariado y clase obrera. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque para él el proletariado es ese obrero que recuperó lo que se llama su conciencia de clase. ¿Y qué es tener conciencia de clase? Saber o darnos cuenta de que soy dueño de los factores de producción. O sea, que la actividad productiva no es del burgués que dirige la empresa, sino que es del proletario que produce los bienes. Porque en realidad los seres humanos somos lo que llama él un homo economicus. Como él parte del materialismo, ser un homo económico significa que nosotros estamos acá y transcurrimos esta vida para producir bienes e intercambiarlos. El intercambio de los bienes es donde se genera el problema, porque el intercambio de los bienes, según él lo entiende, cuando se produce la aparición de la moneda y el dinero, y con el dinero la aparición del capital, eh, provoca la concentración de la riqueza. Y ahí es donde está el problema, porque la concentración de la riqueza lleva al burgués a tratar de mantener oprimido al proletariado. El proletariado, mientras está oprimido, es obrero. Cuando recupera la conciencia de clase, se vuelve proletario, es capaz de hacer la revolución y es capaz de dar el paso al comunismo, en donde el uso de los bienes va a ser totalmente libre. O sea, desaparece el concepto de propiedad. Eh, Solamente ese proceso se puede dar cuando el obrero rompe con la alienación y se convierte en proletario. ¿Qué es lo que produce la alienación? Y acá es donde aparece el concepto que Marx utiliza de estructura y superestructura. La sociedad es una estructura económica, ¿m? En donde el hombre es dueño de los factores de producción. Pero la burguesía, a lo largo del devenir histórico, como forma de opresión para mantener sujeto al, al proletariado, le impone una superestructura ideológica. Esa superestructura ideológica es lo que mantiene alienado a los obreros. Y para Marx, la superestructura ideológica la componen tres elementos: la familia, el Estado y la Iglesia. Por lo tanto, cuando el obrero logra romper con eso, logra romper con la familia, con el Estado y con la Iglesia, y logra hacer desaparecer estos tres elementos de la superestructura ideológica, los obreros logran recuperar su conciencia de clase de que son dueños de los factores de producción y están en condiciones de dar el paso hacia la etapa comunista. Bien, esto ha sido todo por hoy. Con esto damos por finalizada esta clase en donde introducimos al marxismo. Lo que vamos a ver después es cómo fue evolucionando la doctrina marxista, y qué ocurrió con las luchas obreras, eh, con la influencia de la doctrina marxista. Nos vemos en la, nos vemos en la próxima clase.